En una tranquila aldea de las colinas de Belén vivía David, un joven pastor de ovejas. Desde muy pequeño, David aprendió a cuidar del rebaño de su padre Jesé y pasaba las mañanas y las tardes cuidando de las ovejas, guiándolas para que pastaran en los verdes campos y llevándolas a beber a tranquilos arroyos. David no solo era pastor, también era un músico de talento. Solía tocar su arpa, creando melodías que traían paz y alegría a los corazones de quienes las escuchaban. Mientras las ovejas pastaban, él componía canciones de alabanza, dedicando su música al Dios que adoraba. David era un joven sensible y reflexivo, que siempre buscaba la presencia de Dios en todo lo que hacía. Recordaba las historias que su padre le había contado sobre cómo Dios había liberado a los israelitas de la esclavitud en Egipto y cómo Dios les había sido fiel a lo largo de los años. David tenía una fe inquebrantable y creía que Dios lo protegía en todo momento. Sin embargo, su apacible vida estaba a punto de cambiar. Una mañana, mientras David cuidaba de sus ovejas, recibió noticias alarmantes sobre una guerra que estaba teniendo lugar entre los israelitas y los filisteos, un pueblo poderoso y temido. Conocidos por su fuerza militar, habían invadido territorio israelita y desafiado a los soldados de Israel a enviar un guerrero para luchar contra el gigante. Se trataba de un hombre colosal, de más de 3 metros de altura, que destacaba por su pesada armadura y su enorme lanza. Desafió a los israelitas a que enviaran un hombre para enfrentarse a él en combate singular, burlándose y ridiculizando al ejército de Dios. Los israelitas estaban aterrorizados. Todos los días, Goliat salía al campo de batalla, gritando y desafiando a los soldados israelitas. Insultaba no solo a los guerreros, sino también al propio Dios, provocando un profundo temor en todos. Ningún soldado se atrevía a enfrentarse a él, lo que desmoralizaba al ejército israelí. Estaban perdidos, sin saber qué hacer ante un enemigo tan formidable. Cuando David se enteró del desafío de Goliat, no podía entender cómo un hombre podía desafiar al pueblo elegido por Dios y burlarse del Dios vivo. Dijo a sus hermanos del ejército: ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios David vivo? Estaba decidido a hacer algo al respecto. Creía firmemente que Dios estaba de su parte y que le permitiría derrotar al gigante. Decidido a enfrentarse a Goliat, David pidió permiso a su padre para ir al campamento israelita. Su preocupado padre Jesé dudó, pero David insistió. Sabía que tenía que hacer algo para defender el nombre de Dios. Cuando llegó al campamento, David volvió a oír los insultos de Goliat y se dio cuenta de la desesperación de los soldados. Se presentó ante Saúl, el rey de Israel, y le pidió luchar contra el gigante. El rey Saúl miró a David y se sorprendió. No eres más que un niño, dijo Saúl, y Goliat es un guerrero experimentado. Lleva luchando desde que era joven. Pero David, firme en su convicción, replicó: Yo soy pastor, y cuando venía un león o un oso y se llevaba una oveja de mi rebaño, yo lo seguía y lo golpeaba. El Señor me libró de la boca del león y de la mano del oso, también me librará de la mano de este filisteo. La fe y el valor de David impresionaron al rey. Saúl, al darse cuenta de la determinación de David, decidió permitirle luchar contra Goliat. Sin embargo, le ofreció al joven su propia armadura. Cuando David se probó la armadura, se dio cuenta de que pesaba mucho y de que no podría moverse con libertad. Decidió entonces que lucharía con lo que conocía, su honda y sus piedras. David confiaba plenamente en que Dios le guiaría. Se dirigió a un arroyo cercano, cogió 5 piedras lisas y las metió en su bolsa. Con la honda en la mano, se acercó a Goliat, que estaba ante él, burlándose y riendo. El gigante miró a David y le dijo: ¿Acaso soy un perro para que me ataques con palos? Goliat estaba seguro de su victoria y despreció al joven pastor, pero David no se dejó intimidar. Con valor y fe, replicó: Tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien hoy tú has desafiado. Señor te entregará en mis manos y te cortaré la cabeza. El pueblo de Israel observó en silencio, sin creer que alguien tuviera el valor de desafiar al gigante. David avanzó entonces hacia Goliat, con el corazón palpitante, colocó una piedra en la honda, la giró rápidamente y con un movimiento preciso, lanzó la piedra. Voló por el aire e hirió a Goliat justo en medio de la frente. El gigante cayó de rodillas y luego cayó al suelo, muerto. El ejército filisteo quedó conmocionado, y los israelitas, al ver su victoria, estallaron en celebraciones. La historia de David y Goliat se extendió rápidamente por todo el reino de Israel. El joven pastor fue reconocido por su valor y su fe inquebrantables.